a concepto físico. So it's interesting. Okay, great. The thing is one of those bienestar, and Uh-huh. for some reason I tend to skip those sessions. So I gotta get serious about it. Right. Is it possible to fail that subject based on attendance? Yes. Actually, I tried photografía like in the sixth semester, and I failed just because I didn't turn in what I needed to turn in on time, and I mean some of the activities. So it's not only attending, but actually it's a lot of work. But Okay. I never attended the encounters. So I got a I got a memo. Great. Jesus. Teacher, I have a couple of questions related to how I'm coding the interviews. Okay. Okay, do you want to share your screen, please? Oh, but no, but I don't have the transcript here. Teacher, Okay. the thing is, okay. Share my screen. Share my screen. Share my screen here. Um. Okay. Can you see my screen, teacher? Yes. Okay. The thing is, when I was reading the PowerPoint for grounded theory, right? Uh-huh. Can you see the screen, teacher? Sure, yeah. And when we are, I'm sorry, when we are talking about the coding, it stated that once you collect the data and you're analyzing it, you do open coding. No, actually, you in the guides here stated that we have to go for open coding first, then actual coding, and then selected coding, right? Mm-hmm. And then in the grounded theory, it says that you begin coding, and then you create or you identify the categories, Mm-hmm. right? Am I right? Yeah. However, before even recording the class and starting to make the transcripts, I had already thoughts of the categories, and those are the ones that you can see here on the left. Turn taken, meaning the speaking turn taken, the adjacency pairs, which is the transactions, the sequential implicativeness, which is how students understand each other, and questioning, because some of the ideas is questions, and the type of questions are related to lower or higher order thinking skills and wait time. So the Mm-hmm. problem, when I was transcribing, it made all sense, but then that I'm coding, the problem is how can I later explain that I didn't somehow select the categories upon the recording, but I already had the categories before recording. You know what I'm Mm-hmm. saying? And Yes. then I don't get the selective coding. I remember that we did actual coding, like in semester 4 in research. Mm-hmm. It was 4 or 5. I don't remember. So actual coding is clear, but I understand that actual coding somehow is when you have, it's like when you have two different sets of information, and then you're comparing and you're trying to find the intersections, right? Mm-hmm. I don't see how I can do that. Now, selective coding, I don't get it. Okay. Um, Jairo, remember that you have a different type of study, which is, of course, qualitative. Sorry. Yes, Yes, qualitative. yes, yes. But that mainly it's discourse analysis, right? Com- yes, and conversation analysis. Yeah, that exactly. I mean, it.
conversation analysis goes under the umbrella term for discourse analysis, right? All right. So if you check the feedback I gave you, I don't know, 2 weeks or a week ago, in the part of methodology, and in the part of theoretical framework, I said conversation analysis will be both your part of the theoretical framework, but also part of the methodology. Because conversation analysis has its own methodology of analysis, which is the one you are saying, right? You've got like a pre-established categories, if we can say that they are categories. Okay. Here you can see that in the screen, teacher. Yes. Am I still sharing my screen? Yes, exactly. So see that is the part of theoretical analysis, theoretical framework, right? Okay. So I Fantastic. say both theoretical and methodological framework, right? Perfect. Okay. I made the Let's correction scroll already. down to research design, please. Here we are. Okay, can you please scroll down until, well, I should have made some comments. I don't recall having much in this section. Wait, can you please go scroll up where it says a little bit more, please? Data collection. Data collection. Okay. Here. Focus is blah blah blah. Go down, please. I mean, there's a part when we talk about the recording of a class and the transcription of it. Go down. Designing processes. Okay, go down. Analyzing data. Okay, the interview. Here in the designing process and instruments, we just, as far as I understood, our instruments is going to be the actual recording of a lessons, right? I mean, that's the transcriptions. Okay, perfect. Go scroll down, please. That's the interview. Okay, that is the interview, which is another instrument. Down, down, down. And we understood last time that we're going to have to leave the interview for after we've recorded the class and transcribed it. And start analyzing those adjacent pairs, right? Yes. Okay, so probably I didn't write it. Okay, is that all? Here is the class and interview audio recording. Here's where we say how we're going to be recording the. Okay, go down, please. And that's it. That's it. Okay. Maybe I forgot to mention. But okay. Is that new? No, ma'am. This is the same file with your. I made the corrections for your suggestions. Okay, good. So basically, what you have with conversation analysis is both a theoretical framework and a methodological framework, right? The pre-selected categories, yes, if you want to name it like that, are those that are here. That just the speaking tone, the parts, etc., etc. That's what you look for in the transcriptions. My question is when I was reading. When you start
Okay, let me complete the idea. When you start writing the data analysis chapter, and as all of you have to do, you will need to, well, first remind the reader about the question and the objectives, right? Second, explain what was the process you used to analyze the data. So you are going to say that it took or that it had two parts. The first part was the methodology applied by conversation analysis, in which you were looking for this, and this, adjacent pairs, speaking terms, etc., and why. Why were you looking for those patterns, right? The second stage of, of the analysis is all about analyzing the interviews after finding those adjancent pairs or those characteristics of the conversations that will give you the idea of what's what you're looking for, the higher order thinking skills, right? Actually, the interviews are the ones that are going to be analyzed under the grounded theory, methodology, right? So you are combining both. First part is the methodology that conversation analysis suggests to analyze the conversation as such, the transcripts. Based on those transcripts, you are asking some questions regarding the power of those types of questions, the power of the answers the students gave, which were identified once using the conversation analysis, the adjancent pairs, speaking turns. I read that in your paper you said that when there is a response and the response challenges somehow the student, it wouldn't be an immediate response, but it would take more time, right? That's what you actually find when you analyze the transcription itself. Based on that, you elaborate the interviews, and the interviews are going to be analyzed under the grounded theory, which will give you like the categories to explain, like what type of questions or how is it where, or what is happening regarding higher thinking skills with the questions that teachers post at the elementary level of first graders. Yeah, okay, no, that's okay, that's okay. So it would be, can you show me again the document, please? Absolutely. So go to the part where you were describing like the steps that you were going to follow, that at the end it says analyzing the data. Okay, there. So informed consent, blah, blah, blah. The collection process of this data followed four main stages: designing process and instruments, collecting data, transcribing data, and analyzing data. Here, let's say we've covered these three already, okay? But then, and I'm sorry. The thing is when trying to analyze it, then according to the ground theory, especially this one, the PowerPoint, it stated that it is only until you're analyzing the data when you think of the categories. Yep. So I'm a little bit concerned because I thought of the categories way before even recording the lessons. That would be my first question. Okay, which are the categories that you thought? These ones. No, those are part just of the conversation analysis process. Right? Now,
if you take a look at your question, research question, can you go to your research question, please? What do teachers' discourses tell us about first graders' development of higher order thinking skills? Agency pairs, turn taking, and those pre-categories that you say don't really give you the answer to this question. To answer the question, you have to go deeper and ask yourself and ask the students and ask the teachers why they think about those turn takings, agency pairs, the development of the class itself. And that's where, when you start analyzing the interviews, you get the categories. Oh. What do teachers' discourses tell us about first graders' development of higher order skills? So one of your categories might say, well, I don't want to say inappropriate questions, but because they are not actually inappropriate, but what's the word for that? Teachers, because you're still talking about teachers' discourses, no? Yes. So one of the categories can be teachers. Types of questions. Teachers are as facilitators for higher order thinking skills. Okay. Right? So you're going to analyze, or you're going to start. By analyzing the conversations, we discovered that teacher Pepito Mendieta used to make questions that make students go further, such as these ones, and you give the examples from the transcripts. How would you call that category? The title I gave was Teachers' Discourses as Facilitators of Higher Thinking Order Skills. That's just an idea, right? Okay. But that you're going to find only when you finish the conversation analysis and the interviews under the grounded theory. So what you start saying is, it was possible to identify many examples in which teachers' discourses allow students to go further in their higher order thinking skills. Teachers demonstrate an ability to pose questions which ask the student to, I don't know, describe, or to, what's the other one that you say, to analyze, or to imagine, put themselves into situations, yep, where they didn't only have to give an obvious answer. Yeah. So like questions that I don't know, invite students to not only recalling of information, but analyzing information, Exactly. information, Here, there are some examples, right? And then I write exactly that part of the transcription. Exactly the type of the transcription, plus the analysis you made of it regarding adjacent pairs, speaking, turn taking, and all of those things that are going to be in the transcript, right? Fantastic. Yes. Now then you explain what those things mean, right? As we can see here, turn taking was mainly led by the student. I don't know. It implies that the conversation allowed the student to express itself, himself or herself, blah, 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 blah. For instance, it can also be, what's the name of that? It can also be, or you can also see this when we ask that particular student if
he felt he was learning something else more than the language. For example, I don't know. This student answered, and that's what you quote from the interview, Okay. right? But this category, the teachers' discourses as facilitators of higher order thinking skills, was something that you found paying attention to the transcripts and to the interview, right? And that's where you start coding because you found similarities within the students' responses as well as the things you found in the conversation analysis process. Oh, okay. So once again, the pre-categories for conversation analysis, they're clear and they're going to help me out. Basically, when I made the transcription, I'm going to focus on them. Mm-hmm. Analyzing them, I will realize that there are certain practices and discourses teachers use that promotes or better promotes higher order thinking skills. For instance, Mm-hmm. something that happens is turn taken is a mess. I mean, students don't know how to take the turn. You know, I mean, they're overlapping all the time. Mm-hmm. So I could actually analyze that part. I also identify that they're using most of the questions are yes no questions, choice questions. I mean, this or that and WH. Mm-hmm. And the wait time is way shorter when they use yes no. The second, I mean, that's the first one. The second shortest is choice questions. And then when teachers are asking WS questions, it makes students think about it a little bit longer. Mm-hmm. Okay, so that's clear. Now, I like to ask you about what I'm highlighting here, teacher. In the study guide that you uploaded for chapter 6, I found this that once again it makes me a little bit anxious. So you wrote that we have to start with open coding. So we did that. Then actual coding. It- it's kind of it would be easier for the interviews, but not for the recordings of the lessons. Yeah, sure. Okay, and then selective coding is what I don't get the selective coding. That's the final step. That's what you group all the subcategories you found because you might found lots of them, like 10, and you don't want to make a paper where you explain 10 different categories. What you can do is group them, right, based on commonalities. Hmm? The, all of this is based on your research question. Research question says, what do teachers' discourses tell us about higher order thinking skills? So basically, you will have to explain 3 or 4 types of discourses that teachers use that are related to higher order thinking skills. And that's only going to be clear after you do the whole process of coding. Now, you Okay. don't need to show the whole process in the paper. The only thing that you need to show is the result, what the categories are. You can mention we were following the grounded theory methodology in which we identify through open coding, action coding, and selective coding the categories that we are going to explain now. Perfect. So I'm trying to find the document with what you call it, with an example of how to analyze, or better, more than analyze, how to write the data analysis chapter. okay, fantastic. Teacher, can I ask you a question in the meantime? Yes, of course. So both Alejandra already recorded her classes. I mean, not her classes, but the classes from her school. Mm-hmm. I did too. So open coding can be applied
when analyzing the transcriptions of the lessons, right? So open coding. Alejandra is going to interview a teacher from Los Alpes, and I'm going to interview a teacher from my school. Those interviews, we can use actual coding. No. 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 The transcripts of the lessons as such will be analyzed under Okay. the conversation analysis process, Perfect. Okay. which Perfect. is agency pairs. Like the elements of conversation analysis. Perfect. Yes. Okay, fantastic. Okay. After that, you will have the interviews, which Okay. are going to be analyzed under the grounded theory model, which is open coding, actual coding, and selective coding. Perfect. Thank you. Thank you, teacher, because But that's what teacher, I'm don't separate the schools, don't separate the transcript. Only analyze in one group. All the transcript and the Alejandra, no, wait, I am not following you. Can you please repeat the question? yes, teacher, that it's necessary analyze all the information in only one group. No separate for a school. Teacher, remember that we have two schools. We're doing this in two different schools. Yes. With Are you different comparing the methodologies. schools, or Yes. are you finding just commonalities among the teachers' discourses? No, there's two different methodologies. I mean, teachers use different methodologies. Yes. Yes, I know, of course. You're not going to find like the same things, Okay. right? But you are not making a comparative and No. contrasting study. You are No. just describing what you find in teachers' discourses. It doesn't matter if it is Where? in one school or in the other, Okay. All right. right? So when we You are just identifying the types of discourses and what teachers' discourses or how teachers' discourses influence on a student's higher order thinking skills. So we will never have to say in school A, this is what we found, and in school B, this is what we found. We shouldn't say that. No, just in general. Teachers. Okay. 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 Super, Alejandra. It's what we had talked about. And one more question, teacher. So it's clear to me, and thank you, because there's where I was confusing. So conversation elements to analyze the recording of the classes, and the interviews with the open coding, actual coding, and selective coding. Now I have one more question. In grounded theory, I found here in the PowerPoint, what I'm pointing out here, teacher, it says, I don't know if it's an example as such, or if it's a sequence that we have to follow. It says, phase number 1, collect data in general. Phase number 2, to narrow and be more extensive. And phase number 3, to go for an in-depth case study. Is that an example, or is it a sequence that we have to follow? Just the usual sequence of collecting and analyzing data. So for in-depth case study, in our case, how does that apply? It's exactly the same. You first collect the data, transcribe it, and then you start analyzing. But what I told you, you have, let's say, 2 levels of analysis. First level is all regarding conversation analysis and the methodology that is specific for conversation analysis, which is looking for the conversational patterns. Perfect. And a second step in which you analyze
the interviews based on what you found in the transcripts. I can't find it. Wow. Okay, that's thank you, teacher. That is way more clear. Okay, I'm trying to look for the document, but I can't find it. Would be hmm. No, I can't find. Okay, let's see, because in the All right, I know where to find it. Okay, Applied Linguistics Journal. Hmm. Colombian Applied Linguistics. I don't know. I got like a virus in my computer, so it changed the browser. So I will have to, for Bing. I don't even know what is that. oh yes, I mean updates. Yes, my computer updated yesterday. It took like forever, and yeah, it looks actually different. You know, I mean, mine it happened to me. Colombian Applied Linguistics Journal. Okay. Ahora sí, me aparecen los que son. That would be 2012, I think. 15, 14, 13, 12. Okay, look. I'm sending you over the chat a special issue that this journal did on discourse analysis. Okay? Okay, teacher. And I'm going to share with you now what you can find there, right? All the studies that you're going to find in this particular volume of the journal are about. Okay, here you can see Edgar Lucero. I think you have him as a reference in the theoretical framework, I mean. Oh yes, yes, you're right. Oh wait, we need to PDF. copy this, and I'm gonna save it. Okay. If I am not wrong, he used conversation analysis. About content adding content to parts of classroom interaction. In
interactional patterns. Findings. Analyzing the data from the transcribed session revealed two interaction patterns. Asking about content and adding content. Asking about content. Those were the two categories that he discovered. In this pattern, a student asked the teacher for an explanation or clarification about the content of a linguistic exercise. The purpose of the student's question is a desire to know more about the parts, lexical items, grammar, structure, pronunciation, etc. Compose the content, blah, 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 he explains. And look at what he does. Except one, the teacher is correcting a linguistic exercise. Teacher, yes, the product was blah, blah, blah. This is the analysis. The students are doing the exercise or the teacher is correcting the exercise. Where did this interaction took place? Okay. Having an actual table and the parts of the interaction and the analysis of it is a good idea, right? Like explaining by tables. Look at this: speech acts and the function. The students are doing the exercise or the teacher is correcting the exercise. A student asks the teacher for explanation. Chipping in plus eliciting. Chipping in, a verbal or non-verbal item to signal the taking, blah, blah, blah. Eliciting, a question to request, etc. Here in this this journal that I send you, you're going to find lots of examples on how to analyze speech acts in the patterns, for example. Okay, so it's worth to take a look at it. All right. Okay. Let me see if there is. There? No. For example, this is mine. It all depends. Well, this is another type of discourse, which was what was it? Post-structural feminist post-structuralist discourse analysis, and it followed a different. But that was the score more in terms of power, right? Like gender and power. Okay. But then can you scroll down a little bit? Okay. Okay, I'm going to show you. How did the analysis go? Okay. For recording a current 20 sessions in total, where the data analysis just focus on lessons where students could actually interact among themselves, blah, 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 blah. Teacher, we're recording 4 classes, right? That's enough, right? You said it was enough. Yeah, it would also be obvious after analyzing the transcriptions if you see that you need more data. Okay. Okay. Okay, I say how the transcripts were done, right? In my case, the conversation analysis, not. The feminist post-structuralist analysis had 2 levels. One that is denotative, which is what you are doing, which is looking for the adjacency pairs, speaking turn, etc. Teacher, what's those codes? I mean, codes you gave it? Like the 25, the 250? Those were the lines. Okay, of the transcription. Of the transcription, okay. And then it had, as you can see here, I have other pieces of data from interviews. O sea, aquí ya debo tener el otro análisis, sino que se me pasó. Transactions. How do you say?
And teacher, what is the meaning of the numbers of letter? As I said before, it is the lines of the transcription. O sea, extracto 1. The more important of the on the transcript? Dependiendo cómo ustedes lo vayan a organizar. Estas líneas 18, 19, 20, 21, bla, 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 de la transcripción. Ok, esto tiene, ok, listo. Uno denotativo, que era esto, ¿sí? Analizar como tal la transcripción. Y luego viene un connotativo. Aquí está. The teacher like behavior, que es lo que ustedes hacen luego con la entrevista. Basado en lo que ustedes vieron en el, ¿cómo se llama? En la transcripción, ¿sí? Miren que yo acá vuelvo y me refiero al pedacito de transcripción, ¿sí? What? Turn, aquí por eso es que lo enumeraba, turno 21, para que sea más fácil para el lector volver a la parte de los datos, diga, ah, claro, era esta línea la que se estaba refiriendo, ¿listo? Y ahí explico qué es lo que yo veo como tal ya en la conversación. Y luego lo soporto a través de las entrevistas. ¿Ven? Que las entrevistas entran en el nivel connotativo, por decirlo así. Okay. Teacher, since we're doing this in first grade, we wouldn't have to interview students, right? Our plan is only to interview teachers. Let me see the objectives, please, of your study. Usted no puede iniciar la función de compartir pantalla. Okay, stop, yeah. Can we go to the type of question? Well, you already set up the questions that you were going to ask in the interview, remember? Yes, ma'am. But they are not the actual questionnaire for the interview because it's pretty much like the structure, right? Here. We have two sections. We have open questions, like to set up the mood for the teacher's general views about his lessons and teaching English. What you can find here is that the answers that they give, like, oh yes, it is very important to develop higher order thinking skills, blah, 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 won't be the same as in practice. They would say, oh yes, it's important, but when they are teaching, they don't really do those types of questions. All right. That's what it is called triangulating. You are confronting one data to the other. Yeah, I think it will be only teachers. And this is the second set of questions, and this is pretty much going to be teachers choosing between, I mean, the degree of frequency that they use it. What frequency? You are going to audio record this, right? Yes, ma'am. Yes. Both the classes and the interviews, right, Alejandra? Yes. Okay. Yeah, just teachers, and after you finish analyzing the transcripts, you will be able to see if these questions are good enough or if you need to change them. Okay. Okay.
Okay, anything else? No, I'm No, really teacher. thankful. I'm really thankful because Alejandro and I mean, once again, for 1 minute, thought that we had to go for coding, open coding, and actual coding for the to analyze the transcription. So thank you, because it's clear now that we're only going to analyze it under the elements of conversation analysis. Mm-hmm. So it makes the whole difference. Okie dokie. Okay. Thank you, Okay. teacher. Okay, teacher, Okay, thanks. bye. I'm going to start with the other group. I see Diana, Juan David, is Sebastian connected? Juan David, I have already sent to you under the chapter 4 and 5 link the feedback, okay? It is basically not content, but grammar and use of some words and yeah, basically the way it is written, sorry. Okay, so you can start Okay. correcting the document and share it with the others. Okay, teacher. Any questions related to data collection? Do you want to show me some advances? Hello? Teacher, we have some clarification of the analysis of the questionnaires, and I mean with some coding has been done with colors, Mm-hmm. but I cannot share the screen because I on my cell phone here and I don't have the file there. So I don't know if Diana would like to show it to the teacher. She lost the connection apparently. Oh, yeah. Or Okay, probably so Juan David has it. there was a question, teacher, that when we reminded is that how do we handle the closed questions, those that were like, I mean, how do we quantify them? How do you quantify what? The closed questions, for example, when the teacher say yes, I agree, or no, I don't agree, so we just quantify them or not. Quality, or because remember that this is not a quantitative study, no? This is qualitative, although you can mix both if you need certain numbers for something. But I'm not sure what you mean about quantify. Yeah, because there are some answers that have numbers, as you just said. For For example, one says, las TIC usadas en clase de inglés me ayudan a aprender. So they have a Likert scale, una escala de Likert. So they say 5, they just assign a point. yeah. Basically, what you have to do is give an account of how many students or teachers, I don't know, out of the total answer yes, no, Correct, or teacher. depending on the scale, right? I don't know what the scale you're using in this moment. But not only give the numbers, but give an analysis of that. What does it mean to have 5 Okay. and not, I don't know, 25 students saying that? Okay. Hello, teacher. Sorry. Hi, Diana. My signal today is really bad. Okay, but who is going to share the document, please? Okay, let me. Es este. Ese es el documento.
Todavía no lo puedo ver. Ok, ya. Dianita, ¿puedes agrandarlo un poquito? Recuérdame la pregunta de investigación, por favor. Bueno, explíquenme qué significa el rojo, el verde. Lo Solo que está marcado en rojo son las categorías de las preguntas abiertas. Son las preguntas cerradas. Ya se redujeron las categorías. Tenemos preguntas cerradas de varios tipos, de agree, disagree. recuérdame la pregunta de investigación, por favor. Esto es solo de los cuestionarios, ¿verdad? Yeah, so far we already have ya tenemos las observaciones, pero todavía no hemos empezado con el análisis de eso. Ok. Diana, se me fue tu... Sí, es que no sé si sería por el aguacero que cayó hoy, que me está molestando mucho el Wi-Fi. Espérate, busco. Dale, tú comparte y yo busco el documento y miro la pregunta de investigación, el documento de usted. Es este. Ok. Es este. Perdón, profe, la pregunta es Students and Teachers' Perception of the ICTs used in English class and its impact in speaking skill in the German school. Ujú. Listo. Listo. Ok, entonces. Según como yo veo, lo que está en verde. A ver, Diana, déjame ver bien todas las que están en verde, o sea, ve bajando o desplazándote por el documento. No me deja abrirlo, se minimiza. Si quieres, envíamelo por correo y yo lo abro, por favor. Sí, más bien. O Sebastián, envíamelo por correo si tu señal está mejor. Yo lo abro. Acuérdate que ya estamos en capítulo 6, ¿no? Sí. Entonces, Juan, entonces la interacción debe hacerse por el capítulo 6. ¿Quieres decir que lo subiste al foro, Juan? Por favor, la próxima vez por el capítulo 6, porque ese es el capítulo que estamos haciendo ahora. Es la interacción que deberíamos tener por ahí. Espérate. Hoy sí ha molestado esta cosa. Juan David, pero me aparece solamente el de marzo 10. Martes 10 de septiembre. No me aparece la de hoy. Lo que pasa es que en los foros se demora a subir la interacción. Mándenmelo al correo más bien, por favor. Mira, ahí les comparto, solamente está, este es el último, la última entrada tuya.
si se dan cuenta, y dice como tiene 30 minutos para editar su comentario, bla, bla, bla. Entonces no muestra de una vez. Mira, aquí no está. Esto es lo que yo estoy viendo en el foro. ¿A ti te aparece? Claro. A ver, volvemos acá. 24 de septiembre. Voy a compartirlo entonces desde lo que acabo de bajar. A ver, si alguien me explica el cuadro, porque para mí es un poquito confuso. Ok. Todo esto sería el uso de ICTs en clase. Pero no entiendo este subtítulo, este subtítulo, este subtítulo. Entonces, porfa, explíquenme. A ver, las categorías están en verde. Ya las rojas, como las palabras rojas son las subcategorías. Y cada guioncito es una subcategoría de la subcategoría. Lo que está subrayado. Pero aquí dice Juan que los rojos son las categorías. No, es al revés, sí. Bueno, Lo pero rojo- de todas maneras, o sea, explíquenme. Ujú. O sea, ICT Concept es una categoría, ICT Clarification es una categoría, ICT Use es una categoría, Office Automatization es una categoría, no. No, Teaching es en una la columna categoría, A, Learning es una categoría. en la columna A están las temáticas que cogimos que serían como una gran categoría, ¿sí? Que por ejemplo, ICT Use in English Class Benefits. Solo A la una. derecha están a la derecha están las categorías en verde. Pero Learning, no. ¿Categorías de qué? Porque es que, o sea, entonces esto que estoy viendo acá, O sea, ¿qué tiene según la... que ver con esto y por qué esto es verde y esto también? No, Sí, no, se supone que esta sería verde. como la categoría. O sea, las respuestas serían a partir de la columna B. O sea, en la B vimos que hay una categoría de learning, o sea, las respuestas relacionadas con ¿Y learning, qué es Office las Automatization ICTs? como una pequeña clasificación pues que hicimos, pero no o sea, el análisis en sí es desde la columna B en adelante, O sea, pero esto no tiene la nada que ver. rutina Digamos que en mi archivo lo puedo borrar y no afecta nada. sí es interno. Esto es lo que piensan los profesores, ¿cierto? No han hecho lo de los estudiantes. No, todavía no. Bueno, la pregunta de investigación dice, ¿dónde está? ¿Cuál es Perception. la percepción de los profesores en este caso con respecto al uso del ICT? Listo. Entonces, aquí, ¿sí? Ujú. No sabemos si es profesores o estudiantes. Ah, ok. Hacemos la división. Teachers perception about ICT use in English class.
yo quitaría esto. ¿Sí? Aquí es donde ustedes tienen que empezar a agrupar. ¿Listo? Digamos que aquí obviamente han ido encontrando un Patrón. open coding y un selective coding. ¿Sí? Ujú. Esto solamente basado en el cuestionario profesores, o sea, todavía les falta cuestionario estudiantes, el análisis de clases, digo, las observaciones. Hasta ahora, pues ya están los de Group estudiantes. discussion, de discusiones grupales, ¿cierto? Entonces, para ir reduciendo estos datos, ¿m? Percepciones, o sea, yo de aquí, digamos que esta sería mi primera gran categoría. Percepciones de los estudiantes con respecto al uso en la clase. ¿Sí? Sí. Entonces, una primera subcategoría de esto, y esto es simplemente un ejemplo, porque obviamente cuando ustedes, dimensiones, no entiendo lo que quieres decir con dimensiones, Juan. Acuérdate que en un análisis tenemos categorías y subcategorías que dan respuesta a la pregunta. Sí, listo. Entonces, aquí las, digamos, subcategorías o subtemas de esta grandísima categoría por ahora, ¿sí? Serían con respecto a la enseñanza y con respecto, Dios mío, con respecto a la enseñanza y con respecto al aprendizaje. ¿Sí? Sí. Ahora, dentro de la enseñanza, ustedes están encontrando esto, que son las dos, negativas y positivas. ¿Mm? Porque la percepción son las dos cosas, ¿no? Las cosas buenas y malas que alguien ve en algo. Entonces, con respecto al aprendizaje, que da diferentes posibilidades para aprender, improve language skills. Sin embargo, no hay inclusión de ICTs en el lesson plan. Los teachers piensan que no hay inclusión. Los teachers piensan que hay una ignorancia o una falta de conocimiento sobre esto y no sé a qué se no sé a qué se refieren con esto. ¿Listo? Por ahora. Que no hay recursos. ¿Listo? Environment, information management, approach to LT, to communicate or to interact, and resources, irían bajo aprendizaje y enseñanza. Entonces, el environment, ¿en cuál va? ¿En aprendizaje o en enseñanza o en los dos? ¿Sí? Information management, ¿de quién? ¿De los profesores o de los estudiantes? O sea, ¿qué es lo que piensan los profesores? Y lo mismo lo que les digo, los dos tendrían percepciones negativas y positivas. Este es un primer análisis y aquí es solo de un cuestionario, que es, o de un instrumento que fue aplicado a los profesores. Luego ustedes van a mirar qué encuentran en lo de los estudiantes, ¿sí? Esa sería otra categoría. Students' perceptions. ¿Sí? Y una tercera categoría para dar respuesta a su pregunta, impacto en el skill. Ok. Y aquí tendrían los dos, versión del estudiante y versión del profesor. Versión del profesor. Mezclados. Sí.
¿Listo? Digamos que estas, en un principio, serían sus 3 grandes categorías. Percepción de los profesores, percepción de los estudiantes, impacto en el speaking skill. ¿Qué es lo que tienen que explicar? Entonces, percepción de los profesores con respecto a qué? Learning and teaching, aspectos positivos y negativos. Percepción de los estudiantes con respecto a qué? Por ejemplo, implementación en la clase y su conocimiento sobre ellas. No sé, eso ya lo darán los cuestionarios, ¿sí? Sí. Y los grupos focales y demás. Impacto, ¿qué dicen los profesores y qué dicen los estudiantes con respecto al impacto en la habilidad de speaking? Pero, o sea, aclaradito cada cosa que dicen los profesores en una celda, por ejemplo, y en la otra los estudiantes. Sí, pero No se acuérdense que puede... esto no se presenta en celdas. Ah, no, El sí. análisis no se presenta así, No, ¿no? pero para el análisis aquí entre nosotros primero. Ah, sí, ahí sí ustedes como lo quieran organizar, pero eso ya no, Ujú. como ustedes lo entiendan, como ustedes entiendan su gráfico. Pero el análisis es narrativo, ¿listo? Ah, sí, claro. Y Sí. en el análisis lo que ustedes ponen son ejemplos extraídos de las respuestas. O sea, cómo justifican que los profesores hablaron sobre el impacto en el aprendizaje. Entonces, en el cuestionario tal, el profesor número 1 respondió esto, 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 esto. En contraste, Ok, otro profesor respondió esto, esto, esto. perfecto. ¿Listo? ¿Cuándo tienen listos los de estudiantes? Pues ya están listos el análisis. Yo creo que ya dentro del Pero dentro de 8 días próximo yo creo que ya está. encuentro, sí. O sea, ya tienen el recurso, ya los estudiantes contestaron. Sí, Sí, ya ya. se hizo, solo falta hacer el análisis. Listo. ¿Cuándo tienen observaciones de clases planeadas? Ay, sí, no me acuerdo. ¿Qué ha dicho Leonardo? ¿Y el grupo focal cuándo sería? Pues hay que esperar que Leonardo También nos Leonardo. Yo creo diga cómo es el encuentro de ellos, pues cómo son los horarios y eso. Listo. Bien. Bueno, entonces nos vemos el otro martes con un análisis preliminar de los cuestionarios de estudiantes, ¿vale? Listo, profe. Ok, profe. Buena noche. Muchas gracias. Bueno, profe. Gracias, profe. Chao. 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 Ok, ahora sí no me deja desconectar. Carlos, buenas noches, ¿me escuchas? Hola, profe, sí, te escucho súper bien. Bien, ¿alguien más se va a conectar de tu grupo? Sí, creo que Diana y se va a conectar Ingrid, profe. Entonces ya les escribí, ya me estaban diciendo que cuando hubieran acabado ya el grupo, que les avisara para que ella se conectara. Entonces ya les acabo de avisar, profe. Ah, bueno, listo. Entonces Diana sí va a estar. Sí, Diana y Ingrid. Profe, Ahí bueno, estoy. mientras se conectan, ¿será que mejor las esperamos? Señor. Para no tener que repetir. Espera, Yo estoy acá. acá está Diana acá. ¿Me escuchan? Sí, Diana, ya te escuchaba. Profe, buenas noches. Hola Diana, yo no te escucho muy bien, pero bueno, ahí trato de hacerlo más. Espérate, entonces subo. ¿Me escuchas bien, profe? Sí, listo. Listo. Profe, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, profe, ya ahorita que entra Ingrid, es que te quería aprovechar ya que estás ahí, que Carlitos también está ahí. Yo estuve leyendo el fin de semana, pude abrir los archivos, gracias como tú me dijiste. Leí lo del Grounded Theory y hemos hablado todos en el grupo lo del coding, ya todos estamos estudiando. Yo te quiero hacer una pregunta así como bien específica. ¿Es lo que tú me mandaste en audios? Sí, señora. ¿Sí? ¿Sí escuchaste? Ah, listo. Sí.
Entonces voy a ir uno por uno, ¿listo? Voy a reproducir el primer audio. Listo, para que veas. Ok, Diana, cuando dices qué más información tiene el capítulo 6, en realidad la información del capítulo 6 es el análisis de datos. Lo que ustedes encontraron en categorías y subcategorías. ¿Sí? Ese análisis se realiza, ok, continúo con esto. Ahora cuando dices, Juanita, va a hacer otras entrevistas, ¿fue que ya hicieron unas? Es que al principio pensábamos que solamente los surveys que iba a hacer ella y los ejercicios eran suficientes porque como que los niños no querían, pero pues igual los niños van a hacer las entrevistas. Pero ¿cuáles No surveys, Diana? Porque es que ustedes nunca me hablaron de surveys. No, pero cuando te digo survey, hablo como las preguntas que se le van a hacer a ellos para que, esos son los mismos que las entrevistas, me imagino, para ver si los niños en realidad están captando lo que les está enseñando de los saludos de los otros países. Eso se refiere a la actividad final que Ingrid comentaba la vez pasada, que hace parte de la evaluación. Sí, señor. De una evaluación. No, pero es que eso, como les decía, eso es parte del lesson plan de la evaluación de aprendizaje, más no como tal de la investigación. O sea, de los objetivos de ¿listo? Perfecto, pero no, profe, no hemos empezado las entrevistas. Lo que yo te quería era como que nos explicaras cómo organizar el capítulo. Me imagino que eso tiene una introducción, habla del grounded Ya theory. te explico eso. Bueno, la teoría de Strauss y Corbin es grounded theory, que es cómo se analizan los datos, es decir, todo lo que ustedes están leyendo de Open Coding, Action Coding and Selective Coding. De hecho, sí, el capítulo de análisis de datos se empieza con una introducción en la cual ustedes primero recuerdan al lector cuál era la pregunta de investigación que estaban buscando, cuáles eran los objetivos del estudio, ¿sí? Luego pasan a explicar cómo recogieron los datos y cómo lo analizaron, ¿sí? Más que la explicación de cómo recogieron los datos, porque eso va en la parte de Research Design, tienen que especificar ahí en Research Design cuál era el propósito de las entrevistas, cuál era el propósito de la observación de clases, qué tipo, o sea, qué información en realidad estaban buscando a través de eso. Lo que dicen en el capítulo 5 es, perdón, el capítulo 6 es finalmente cuántas entrevistas se realizaron, cuántas clases se aplicaron, aclaran que las entrevistas se hicieron después de realizar las observaciones de clase y después de las 4 o 5 lecciones que hicieron, y que una vez
una vez tenían todo, voy a ponerles mute porque hay alguien que tiene un ruidito un poquito fastidioso. Una vez realizado o recogido todos los datos, ahí sí pasaron a analizarlo siguiendo los pasos de la teoría fundamentada, que es Grounded Theory, explicada por Strauss, Corbin and Strauss. Entonces, que ustedes hicieron un Open Coding, Axial Coding and Selective Coding para lograr las siguientes categorías. No tienen que decir exactamente cómo hicieron el Open Coding, ni el Axial, ni el Selective, ni mostrar, digamos, su análisis interno. Lo que sí tienen que mostrar son las subcategorías que encontraron. Esas categorías con subcategorías que encontraron. Esas categorías y subcategorías salen de la respuesta que le van a dar a la pregunta de investigación y a los objetivos, ¿sí? Basado en lo que ustedes encontraron en común entre las observaciones de clase y las entrevistas, después de analizarlas. Este capítulo se construye basado en dos cosas, lo que encontraron más la teoría que ustedes utilizaron en el Theoretical Framework, y aquí es donde nos podríamos devolver al Theoretical Framework y decir, uy, me está faltando hartísima teoría, que en realidad a ustedes les falta, como se los expliqué la vez pasada, y es donde empiezan a analizar. ¿Qué de lo que encontraron en los datos se puede sustentar a partir de la teoría del Theoretical Framework? Profe, qué pena interrumpirte Ya. antes de que se me olvide la pregunta. La categoría y subcategorías, ¿eso sería lo mismo del análisis del coding? Primero Salen de ahí, sí. Como te digo, ustedes no tienen que dar ejemplo de cómo hicieron el Open Coding, Axial Coding y Selective Coding. Lo que pasa es que ya al final el Selective Coding les va a dar, por eso se llama Selective, es selectivo. Ahora sí organizan teniendo en cuenta los comunalities, ¿cómo se dice en español? Los aspectos comunes y los diferentes en categorías y subcategorías, teniendo en cuenta la pregunta de investigación. Profe, Profe, ¿nos disculpa, puede dar un qué pena, ejemplo de qué qué categoría? pena, no, qué pena, Categoría. profe, yo interrumpo ahí. Es que yo estaba pues estudiando un poco sobre este tema y pues quisiera exactamente sobre lo que Diana preguntó ahorita. Entonces yo estaba pensando en hacer 3 categorías, ¿sí? Tú no, Principales. Carlitos, qué pena te interrumpo en este momento. Sí, profe. De acuerdo al Grounded Theory, tú no piensas en hacer las categorías emergen de los datos. Perfecto. Tú lo que tienes es digamos, para analizarlo tienes una lo digo yo, no es una precategorización, es una, o sea, tu base para analizar los datos es la pregunta de investigación. Entonces sabes que estás buscando, pero las categorías te las van a dar los datos. Entonces, de acuerdo a la pregunta de investigación de ustedes, si no me equivoco, tienen que mirar cuál es el rol de los juegos en el desarrollo del cultural awareness y los social skills. Entonces tienen que mirar, una categoría tiene que ser el rol de los juegos. Los objetivos, algunos decían, un objetivo decía, ¿qué tipo de juegos facilitan, ¿sí? Que los chicos tengan un awareness, un cultural awareness, un social skills. Entonces, dentro de lo que ustedes van a buscar en los datos, tienen que mirar cuáles fueron los tipos de juegos que fueron más llamativos o que dejaron que los chicos tuvieran más desarrollo de esas habilidades. Pero no es que sean unas categorías preestablecidas, es lo que ustedes van a empezar a buscar en los datos. Luego los datos les van a decir en realidad cuáles son las categorías. Profe, por ejemplo, tú nos dijiste ahorita de los juegos. ¿Eso es una categoría que salen de los datos, por ejemplo? Acabo de decir, Anita, no es que sea categoría, es un aspecto que ustedes van a buscar. La categoría ya te lo da los datos. Lo que ustedes tienen es como un referente en la pregunta de investigación y en los datos. Si ustedes no tuvieran ese referente,
Si ustedes no tuvieran esa pregunta de investigación y esos objetivos, no sabrían qué mirar en los datos. Claro. Profe, ¿Sí? entonces mira, yo como referente en la pregunta de investigación en los objetivos tengo 3 referentes pues muy fuertes, que es la parte social, o sea, el social skills, el cultural Ujú. awareness y la efectividad de los juegos en el papel del aprendizaje del idioma inglés. Entonces voy a Exacto. trabajar Esos son las como 3. los referentes, como los puntos de partida de lo que ustedes están buscando en el ¿qué? Es que estoy buscando un proyecto para mostrarles. En el, se me olvidó la idea. No, dale, En no te los datos, en los datos. Dale, profe, tómate el tiempo que necesites. Ah, ta. Permítanme, busco. Tranquila, profe. Te busco si esta fue la versión final. Profe, disculpa, mientras de pronto estás buscando eso ahí, resulta que estaba analizando la pregunta de investigación y vi que había que hacerle una pequeña reforma. Porque resulta que la pregunta de investigación, cuando nosotros arrancamos, estaba dirigida a la población de los niños. Ajá. Entonces, cuando terminaba, decía at early ages, ¿sí? Entonces la estamos dirigiendo a los jóvenes, pues yo le estaba diciendo a mis compañeras, pues a mí me parece que sobra ese pedazo de at early ages. O sea, podemos fundamentar mientras tanto, ahí lo acabé de escribir, what is the role of games in English in the development of youngsters social skills and cultural awareness. O sea, hasta ahí, digamos. Hasta ahí. Sí, eso fue lo que yo les quité ahí en el documento. Bueno, ¿ya están viendo el documento? Sí. Esto fue bueno, creo que esta no es la versión final, pero sí, definitivamente esta no es la versión final. Pero les dan como una idea. Diana, mira, capítulo 6, Data Analysis. Aquí es donde ellos empiezan como la introducción que tú decías. Following grounded theory approach to analyze data, each of the 3 data collection instruments were analyzed through open coding, access coding, and selective coding. The first instrument was a semi-structured pre-interview to address the first research question regarding this and this. When open coding this pre-interview, the subsequential actual categorization led to the following categories: physical reactions when speaking English, students from foreign English class, reactions to peer feedback, reactions to teachers' feedback, etc. The second research question, ellos tenían 2 preguntas de investigación, por eso te digo aquí que no es la última versión, porque al final ellos decidieron solo quedarse con una, porque sería extremadamente largo, y dicen cómo lo hicieron, ¿sí? Ahora aquí, si tú te das cuenta, te están diciendo, bueno, estas son las categorías, ¿sí? Y esta categoría tiene 2 subcategorías, ¿sí? Que responden las preguntas que hicieron. Y empiezan a explicar cada una qué significa. Entonces, esto significa, o sea, ¿por qué le dieron ese nombre a esto? ¿Sí? Y explican cada subcategoría. Si ven que es de 6.1, 6.1, Students Emotions in English. Entonces, aquí empezaron a describir, ¿sí? Y creo que aquí yo les puse que lo que tenían que hacer era ejemplificar con extractos de los datos. Es decir, ahí es donde ustedes van a poner ejemplos que encontraron de esa categoría o de esa subcategoría en los diarios de campo, en las entrevistas y demás. Voy a tratar de buscar, bueno, entonces básicamente es esto lo que tienen que hacer. Yo entiendo que ustedes se quieran dividir el trabajo porque es más fácil, pero toda la categoría, Diana se fue,
igual, esto está quedando grabado para que le cuenten y que lo revisen, ¿sí? Toda la categorización, todo el proceso de categorización debe hacerse conjuntamente, porque ustedes cuando hacen eso pueden encontrar que trabajo final. LSY, este es otro. Bueno, pero pues les voy a mostrar otro ejemplo. Pueden encontrar que ustedes están entendiendo los datos diferentes, o sea, pueden encontrar varias versiones, por eso es que es bueno que analicen entre todos, ¿listo? Que sí se pueden dividir, ya una vez encontradas las categorías, la redacción de cada una, bueno, yo voy a redactar esta categoría, usted redacta esta y usted redacta la otra, ¿sí? Las categorías, vuelvo y digo, deben estar a la luz de la teoría, de lo que ustedes tenían en el Theoretical Framework. ¿Esto qué es? Ok, este todavía es parte del Theoretical Framework. Creo que esto es Selection of Methods. Creo que esto ya es el análisis de datos. Tal vez no. Physical Reactive Forms, Teacher Scroll. Es que este fue un trabajo largo. No, esto es Research Design. Análisis de datos. Introducción. After implementing the strategy for the research study consisting in this. Este estudio se aplicó durante 4 meses en el 5º grado. Recuerda la pregunta de investigación para que el lector no tenga que devolverse hasta los primeros capítulos. Dicen cómo hicieron el análisis. ¿Listo? Bajo la teoría de Grounded Theory, etcétera, etcétera. Cada uno de los instrumentos requirió un análisis a través de Open Coding, Axial Coding y Selective Coding. Dan una breve descripción de cómo lo hicieron. ¿Listo? Y esta es the most relevant information we gather is listed below. Categoría número 1, Use of Technology, Computer Assisted Language Knowledge. This category emerges from the need of students to integrate the use of technology, not only for leisure, but also for educational purposes, using tablets and computers, which allow them to stay connected with their learning. Voy a volver un momentico a la pregunta de investigación de ellos. What is the effect of calls supported by Web 2.2 tools on autonomous learning in an EFL classroom? Entonces estaban buscando, obviamente, autonomía, o sea, cuál fue el efecto de usar estas estrategias en la autonomía de los estudiantes. ¿Listo? Entonces, el primero, pues, la primera categoría es el uso de esta tecnología, ¿sí? Subcategoría de esta, 6.11, es la percepción que tenían los estudiantes acerca del uso de Internet, ¿sí? Entonces, de use of Internet, y van aquí citando los ejemplos, ¿sí? When students first introduce the platform, they appear confident and excited regarding the data, as can be read in the teacher's journal. Aquí es donde tienen que ser más específicos. Miren acá. Estos son ejemplos de dónde se sacó eso, ¿sí? Aquí tendrían que haber puesto entrevista número 1 o diario de campo número 1, etc. Teacher's Journal number 1, por ejemplo, ¿sí? Entrevista o grupo focal, lo que sea, número 1. Participante número 3. ¿Sí? Y explican qué ven en esos fragmentos.
¿sí? ¿Listo? Y lo combinan con la teoría que tenían previamente en el Theoretical Framework para tratar de entender qué es lo que está pasando en estos datos, ¿sí? Lo que se pueden dividir, esta es una subcategoría de la misma. ¿Me están escuchando? Sí, profe, claro que sí. Ah, listo. Es que me sale un mensaje ahí que debía cerrar aplicaciones para que se mejorara el sonido. The Modern Society in Venezuela. ¿Cuál es la percepción de los estudiantes o los beliefs de los estudiantes con respecto al uso virtual de las plataformas? Miren, ellos aquí relacionan lo que están encontrando con teoría. ¿Listo? When asking students about their understanding of virtual classroom, bla, bla, bla. Miren que aquí están dando el ejemplo de los datos. Como se dan cuenta, no ponen toda la entrevista, sino solamente extractos de ellas, extractos de los diarios de campo. Miren, as mentioned on Teachers Journal 5, the students, as mentioned on Teachers Journal, the students show their unconformity, Esto era lo que decía el diario 5. No tienen que poner todo el diario, sino simplemente la partecita que ilustra lo que ustedes están hablando en la categoría. Entonces, vuelvo y lo repito, el análisis como tal lo deben hacer entre los 4. Ya la redacción, si quieren, una vez identificadas las categorías, la hace, no sé, hicieron 4, 5, 3 categorías, la hacen entre ustedes, sabiendo a qué se están refiriendo, ¿no? Sí, profe, está aquí le estaba escribiendo a mis compañeras que es como bien dispendioso. Y Ah, mucha sí, por eso observación. es que tienen hasta noviembre 3 para presentar todo el capítulo y durante estas sesiones la idea es que ustedes me vayan mostrando avances de los análisis. No sé si alcanzaron a ver lo que el otro grupo mostró, creo que Carlos alcanzó, o si no, revisen la grabación de esto. Ellos ya van analizando uno de los instrumentos que aplicaron. Por eso la idea hoy creo que era mirar un análisis preliminar de uno de los diarios de campo. Sí, sí, profe. Porque se supone que ya creo que Diana termina, no sé, creo que ustedes ya están próximos a terminar la aplicación de clases, entonces ya deben tener los diarios de campo listos. Entonces ya deben estar analizando esos diarios de campo para mirar las preguntas que van a hacer en las entrevistas. Sí, profe, claro que sí. No, sí, sí. Yo hoy estoy analizando mucho eso y me sirvió de demasiado esta clase y también lo que estabas haciendo con los demás compañeros, que tenía ciertas dudas. Entonces yo creo que con esto se me despeja para empezar a arrancar a trabajar desde mañana bien en forma. Listo. Profe, una pregunta. El análisis, como son 4 diarios de campo, lo que voy a hacer es unificarlo y, o sea, pero cada diario de campo va a tener pues, sus especificaciones con fecha, su número, ¿sí? Pero entonces sobre esos 4 diarios de campo empiezo a hacer, digamos, como lo vamos a manejar por categorías, subcategorías y eso. Entonces por colores, ¿sí? Sí. Entonces voy a hacer como una especie de cuadro con divisiones porque pues lo que te comentaba ahorita va a tener 3 grandes categorías para empezar con el Open Code, ¿sí? De 3 ahí ya, grandes referentes, no categorías. eso, grandes referentes, profe, qué pena. Y de ahí ya empiezo a ramificar las categorías y ya en la parte selectiva empiezo a enlazarlas dando respuesta pues a la pregunta de investigación. Entonces ya con esto yo creo que ya te podría tener, digamos, como un ejemplo para la otra semana, yo creo, profe, del primer field note, Listo. más o menos. Listo, Entonces, perfecto. Con eso miramos cómo va ese análisis, en qué les puede ayudar, si están bien, si están un poquito perdidos. Y ya analizando dos por lo menos de esos, saben cómo analizar los otros 2. Y
lo más importante, saben qué películas, qué preguntas tienen que hacer en la entrevista. No, súper, profe. Yo estaba muy confundido hasta este momento. La verdad sí estaba como un poco porque no sabía esa parte de que el análisis hay que hacerlo narrativo, no tenía ni idea que había que hacerlo así. Sí. Entonces ya con esto, y ya con esto yo creo que ya mis compañeritas y yo ya empezamos a eso. Uy, no, es que de verdad que hoy nos aclaraste muchas cosas. Ahora, Gracias, Jimena. recuerden, por favor, que tienen que irle trabajando las correcciones de todo el documento, porque para noviembre 3 ustedes tienen que entregar todo el documento. O sea, tienen que entregar del capítulo 1 al capítulo 6. Las correcciones, por favor, hacerlas en otro color. Sí, señora, así será. Listo. ¿Preguntas? No, hasta el momento, muchas gracias. Listo. Ok, entonces nos vemos el otro martes con un análisis preliminar de los diarios de campo, ¿listo? Listo, muchísimas gracias, Jimena. Bueno, bye bye. Bye.